Cuando al camarógrafo se le antoja algo, Vamos a ponerlo. Ya tengo mis cartones aquí. ¿Por qué siempre las escobas se ven tan mal en los videos? No lo entiendo, pero bueno. Necesitamos un pequeño ejemplo para guiarnos y por eso estoy aquí en la computadora. Creo que ese nos gusta. ¿Les parece? ¿Les gusta? Creo que sí. Bien, pues ese muñeco de jengibre debe de pasar acá. ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo idea. Vamos a multiplicar en la pantalla. Este muñeco mide 22.5 de los pies a la cabeza y lo más ancho mide 85 milímetros, 8.5 centímetros. Bien, bien. Ya organicé la mente, mis dibujos. 22.5, 8.5, 7.5 el diámetro de su cabeza. Todo mi cartón mide como 2.50 de arriba a abajo. Me va a faltar material para los brazos, pero vamos a multiplicar esto por 10. 1 metro. O sea que esto tiene que medir 50 aquí. Lo más grueso de las patas mide 85, o sea que es 42 y medio. La cabeza mide 75, así que la cabeza va a llegar hasta aquí. Alexa, 75 entre 2. 75 entre 2 es igual a 37.5. Tal vez para ustedes estas líneas no tengan sentido, pero fíjense, ese punto es el centro del círculo. Ahí es en donde termina la cabeza y está combinado con el cuello, ¿lo ven? Ahí está el círculo, porque todo es muy perfecto. Me falta la altura, pero quiero hacer primero el círculo. Y lo que tenemos aquí es las piernas, en donde empiezan hacia abajo y esos son los límites más anchos allá y acá y el límite inferior. Así que ya nada más de ahí cortaré las piezas para hacer los brazos, pero voy a remarcar todo. Mensajes. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Hasta aquí vamos bien, creo que ya se entiende. La cabeza, ahí van los brazos y todo viene hasta acá. Va a ser bastante grande, pero es muy fiel a la figura que tengo allá. Ya fui a comprar pegamento blanco porque sigue algo interesante. Pero primero voy a recortar todo esto con el exacto, porque esto debe de quedar muy exacto. Ok, ha pasado mucho tiempo, tuve que ir a comer. Me entretuve arreglándole las manos a la galleta, pero creo que he logrado algo y me di cuenta que tengo un pequeño detalle. Pero vean, ahí está mi hombre de jengibre gigante. Tiene algunos orificios, por eso los vamos a rellenar. El problema que tengo es el siguiente, fíjense. La cosa que le pasa a mi hombre de jengibre es que las orillas están súper horribles. Está gordo como galleta. Pero no están bonitas, entonces cuando le ponga papel o algo para hacerlo bonito, pues van a quedar esos huecos. Entonces me di cuenta que podía ponerle un poco de cinta de papel alrededor y entonces iba a quedar con ese efecto pues muy galletoso, digo, ya que esté cubierto con pegamento y pues con textura,
creo que se va a ver muy bien. Si se fijan los brazos, puse un cartón abajo, lo corté a la forma y le puse como que los más gorditos arriba. No importa que tenga huecos y pedazos, todo eso se va a tapar, pero tengo que pegarle la cinta todo alrededor de mi galleta para pues poder empezar a darle el acabado final. Toda la galleta es una sola pieza, tiene varios refuerzos, pero aún así, como mide 2,10 metros, creo que le voy a poner un refuerzo de madera que vaya en cada una de las piernas y después uno en medio hacia arriba y luego hacia los brazos. Pero ahorita quiero empezar a hacer eso. El pegamento que le voy a poner le va a ayudar, pero eso es algo que quiero que ahorita vean cómo voy a hacer. Pero mientras, déjenme hago la orilla. Pero estoy muy feliz con mi hombre de jengibre, galleta de jengibre. Creo que se ve bien. Vamos a arreglar. Today, that's not the party first. They're like, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over... Después de un arduo camino, miren lo que tengo. Una galleta gigante que se ve muy bien, está firme, tiene buen color, se cocinó a la perfección. Pero vamos a convertirla en una galleta, vamos a hacer el frosting. Vean, un poquito manchado el piso, pero bueno, ya lo limpiaré. Creo que me gustó cómo quedó, sí parece galleta, creo yo. Vamos a preparar nuestra guya. ¿Sí es guya? ¿Cómo se llama esa cosa? Lo que se rellena del azúcar para formar todas estas partes. Vamos a ponerlas aquí. Estas otras acá. Aquí adentro de la Boron tengo la boca. Tengo los ojos. Tengo los botones de gomita. Y acá tengo las cejas. Y el moño. Vamos a ver. El moño va aquí un poquito de lado. Y las cejas. Vamos a ponerle las cejas. Falta ese cinturón.
pero se está secando. Pero creo que así ya se ve muy bien. Vean nada más. Ahí está mi hombre de jengibre gigante. Solo tengo que pegarle todo, ponerle el cinturón y lo sacamos porque esta cosa es enorme, es más grande que yo. Pero me encanta. Ya quedó. Ya está parado el hombre de jengibre. Y aquí está el camarógrafo. Y aprueba. Está muy feliz. Cuando el camarógrafo dice que quiere algo, pues lo tiene, ¿verdad? Pero ya quedó. Ahora hay que ir a ponerlo a la casa. Me quieren meter aquí al video. Tiene un refuerzo por atrás de madera por las dos patitas, porque como está hecho de cartón se quería doblar. Pero si se fijan, vean todas sus piececitas, sus botones de gomita. Pero fíjense, por atrás, aquí, tiene sus refuerzos de madera. Ok, que llega a los dos pies. Le voy a poner unos tubos de PVC para poder fijarlo al piso y que no se caiga. Pero aparte va a tener un pie hacia atrás, ya lo verán. Vamos a subirlo al coche. Vamos a llevarnos al hambre. ¡Ah! Soy un hambre de jengibre gigante que no quepo. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see